¿Te has preguntado alguna vez por qué uno de los milagros más espectaculares de Jesús solo aparece en uno de los 4 evangelios? ¿Será posible que el evento más asombroso del cristianismo primitivo nunca haya ocurrido realmente? Hoy vamos a adentrarnos en una de las investigaciones más controvertidas de la historia del cristianismo, siguiendo los pasos del filósofo Baruch Spinoza, quien con su análisis devastador nos revela la verdad oculta detrás de la resurrección de Lázaro. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre este relato fuera una construcción cuidadosamente orquestada. ¿Qué pasaría si te dijera que la resurrección de Lázaro no fue un hecho histórico, sino una pieza maestra de ingeniería teológica, diseñada para consolidar el poder de la iglesia naciente? Prepárate para un viaje que desafiará cada fibra de tus creencias y te revelará una verdad que ha permanecido oculta durante casi 2000 años. La historia que estás a punto de descubrir no es solo sobre un supuesto milagro, sino sobre cómo se construyen las verdades religiosas, cómo se manipulan las masas, y cómo un pulidor de lentes judío del siglo XVII logró desenmascarar una de las farsas más elaboradas de la historia humana. Spinoza, con su mente brillante y su valentía intelectual, nos enseñó que la verdad no teme a la investigación crítica. Por el contrario, se fortalece con ella. El silencio ensordecedor, que revela la verdad. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos comenzar con un hecho que resulta absolutamente devastador para quienes defienden la historicidad del evento. La resurrección de Lázaro está completamente ausente de los 3 primeros evangelios. ¿Te parece lógico que Mateo, Marcos y Lucas, quienes escribieron extensamente sobre los milagros de Jesús, omitieran deliberadamente el más espectacular de todos? Esta ausencia no es un simple olvido o una coincidencia. Es el primer indicio de que estamos ante una construcción narrativa posterior, no ante un evento histórico documentado por testigos contemporáneos. ¿Cómo es posible que un evento que supuestamente conmocionó a toda Jerusalén, que causó que las autoridades religiosas conspiraran contra Jesús, y que habría sido el milagro más impresionante jamás realizado, fuera completamente ignorado por 3 de los 4 evangelistas? La respuesta es simple y aterradora a la vez, porque nunca ocurrió. El silencio de Mateo, Marcos y Lucas no es casual, es revelador. Estos autores, escribiendo décadas antes que Juan, no conocían este relato porque aún no había sido inventado. La resurrección de Lázaro es una creación tardía del Evangelio de Juan, escrito aproximadamente 70 años después de los supuestos eventos. Pero ¿por qué solo Juan decidió revelar este milagro al mundo? La respuesta nos lleva directamente al corazón de la manipulación teológica. Juan no escribió una biografía, escribió una obra de teatro teológica en 7 actos. Su propósito no era documentar la historia, sino crear una cristología elevadísima que estableciera definitivamente la divinidad de Jesús. ¿Te has dado cuenta de que cada uno de los llamados milagros en el Evangelio de Juan está meticulosamente diseñado para probar un punto teológico específico? La resurrección de Lázaro no es la excepción. Es el clímax dramático que prepara el escenario para la propia muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿qué credibilidad puede tener un testimonio que aparece 7 décadas después y que contradice el silencio absoluto de las fuentes más tempranas? La revolución filosófica de Spinoza. Para comprender completamente por qué la resurrección de Lázaro es imposible, debemos adentrarnos en la mente revolucionaria de Baruch Spinoza. Este hombre, nacido en una familia judía sefardí en Ámsterdam, se convertiría en uno de los pensadores más peligrosos para el establishment religioso de su época. ¿Sabes por qué fue excomulgado de la comunidad judía a los 23 años? Porque su pensamiento amenazaba los mismos cimientos de toda creencia sobrenatural. Spinoza desarrolló una filosofía que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios, la naturaleza y los milagros. Su concepto más revolucionario fue Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, no existe separación entre lo divino y lo natural. Dios no es un ser supremo que existe más allá de la naturaleza, sino que Dios es la naturaleza misma en toda su infinita complejidad y perfección. ¿Entiendes las implicaciones devastadoras de esta idea? Si Dios es idéntico a la naturaleza,
Entonces no puede existir nada sobrenatural. Todo lo que existe, existe dentro del orden natural, siguiendo leyes inmutables y necesarias. Los milagros, por definición, serían violaciones de este orden natural, lo que significaría que Dios estaría contradiciéndose a sí mismo. Spinoza declaró categóricamente: nada sucede en la naturaleza en contravención a sus leyes universales. No, todo concuerda con ellas y las sigue, porque ella mantiene un orden fijo e inmutable. ¿Puede ser más claro? Según esta comprensión, un milagro no es solo improbable, es una contradicción lógica absoluta, una imposibilidad metafísica. Pero Spinoza fue más allá. Argumentó que creer en milagros es un signo de ignorancia de las verdaderas causas naturales. Cuando no entendemos cómo funciona algo, tendemos a atribuirlo a causas sobrenaturales. ¿No es esto exactamente lo que vemos en las sociedades primitivas y en las mentes no educadas? La superstición surge de la ignorancia, no del conocimiento. La construcción teatral del engaño. Cuando examinamos el relato de la resurrección de Lázaro con los ojos críticos que Spinoza nos enseñó a usar, la artificialidad de la construcción se vuelve evidente. Cada elemento del relato está meticulosamente diseñado para maximizar el impacto emocional y teológico, no para documentar un evento histórico. ¿Has notado la demora inexplicable de Jesús? Según el relato, Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, pero deliberadamente espera 2 días antes de partir hacia Betania. ¿Qué sentido tiene esta demora si realmente tenía el poder de sanar a distancia, como supuestamente había hecho antes? La respuesta es que esta demora es un dispositivo narrativo diseñado para asegurar que Lázaro estuviera completamente muerto cuando Jesús llegara. Los 4 días de muerte de Lázaro no son un detalle casual. En la tradición judía, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Al especificar 4 días, el autor del Evangelio quería eliminar cualquier posibilidad de que Lázaro estuviera simplemente en coma o inconscientemente. ¿No te parece conveniente que el relato especifique exactamente el tiempo necesario para hacer imposible cualquier explicación natural? Bourdieu. Pero hay más inconsistencias que revelan la naturaleza ficticia del relato. ¿Por qué los discípulos muestran tanto temor de regresar a Judea si realmente confiaban en los poderes milagrosos de su Maestro? Si Jesús podía resucitar a los muertos, ¿qué amenaza podrían representar las autoridades humanas? Esta contradicción interna revela la artificialidad de la construcción narrativa. Párrafo. El nombre mismo Lázaro no es casual. Deriva del hebreo Eleazar, que significa Dios ayuda. ¿No te resulta sospechoso que el personaje elegido para este milagro tenga un nombre que literalmente anuncia la intervención divina? Es como si el autor hubiera elegido deliberadamente un nombre simbólico para reforzar el mensaje teológico de su relato. Nata Mariam, el análisis devastador de las contradicciones. Cuando aplicamos el método crítico de Spinoza al relato, las contradicciones se multiplican exponencialmente. ¿Has pensado en la ausencia total de testigos independientes? Se supone que este evento ocurrió públicamente, causando una gran conmoción entre los judíos presentes. Si realmente hubiera sido tan espectacular, ¿no esperaríamos encontrar al menos una mención en las fuentes históricas independientes de la época? Josefo, el historiador judío más importante del siglo I, escribió extensivamente sobre los eventos de Palestina durante este periodo. Documentó meticulosamente los movimientos mesiánicos, los disturbios religiosos y las figuras controvertidas de la época. ¿No te parece extraño que no mencione ni una sola vez un evento que supuestamente conmocionó a toda Jerusalén y que fue el detonante final para la crucifixión de Jesús? La ausencia de este relato en las fuentes no cristianas no es solo significativa, es completamente reveladora. Si realmente hubiera ocurrido, habría sido imposible mantenerlo en secreto. Las autoridades romanas, siempre vigilantes ante cualquier signo de disturbio religioso, habrían documentado un evento de tal magnitud. Los fariseos, obsesionados con desacreditar a Jesús, habrían conservado registros de este supuesto milagro para poder refutarlo. Pero el silencio es absoluto. No existe ni una sola fuente independiente que confirme o siquiera mencione la resurrección de Lázaro. ¿Cómo podemos creer en la historicidad de un evento que solo aparece en una fuente tardía
y que contradice el silencio de todas las demás fuentes contemporáneas. La función política del mito fabricado. Aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve verdaderamente devastador. La resurrección de Lázaro no solo es imposible desde el punto de vista natural, sino que su función dentro de la narrativa cristiana revela claramente su propósito político y teológico. ¿Te has preguntado por qué este supuesto milagro aparece justo antes de la pasión en el Evangelio de Juan? La respuesta es que funciona como el catalizador narrativo perfecto para justificar la crucifixión. Según el relato, la resurrección de Lázaro es lo que finalmente convence a las autoridades religiosas de que deben eliminar a Jesús. ¿No te parece demasiado conveniente que el milagro más espectacular sea precisamente el que desencadena los eventos que conducen a la cruz? Esta función narrativa revela la verdadera naturaleza del relato. Es un dispositivo argumental diseñado para consolidar la teología de la muerte y resurrección de Jesús. Al mostrar a Jesús resucitando a otro, el autor prepara al lector para aceptar la posterior resurrección del propio Jesús. Es una técnica literaria brillante, pero no es historia. Spinoza argumentaba que los relatos de milagros tienen como función impresionar a las masas ignorantes y reforzar la obediencia a las instituciones religiosas. ¿No es exactamente esto lo que vemos en el caso de Lázaro? El relato está diseñado para generar asombro, sumisión y dependencia hacia la figura de Jesús, y por extensión, hacia la Iglesia que se proclama como su heredera legítima. La construcción del relato también sirve para establecer la divinidad absoluta de Cristo en la teología cristiana. Al mostrar a Jesús con poder sobre la muerte misma, el autor del Evangelio está haciendo una declaración teológica específica sobre la naturaleza divina de su protagonista. Pero no es precisamente esto lo que esperaríamos de una construcción teológica, no de un testimonio histórico. Los elementos literarios que delatan la ficción. Cuando examinamos la estructura narrativa del relato con ojos críticos, su naturaleza literaria se vuelve inconfundible. ¿Has notado cómo el episodio sigue una estructura dramática perfecta? Tenemos la exposición, la enfermedad de Lázaro, el desarrollo, el viaje de Jesús y los diálogos preparatorios, el clímax, la resurrección misma, y la resolución, las consecuencias políticas del milagro. Esta estructura es más propia de una obra de ficción que de un testimonio histórico. Los testimonios históricos genuinos rara vez siguen patrones dramáticos tan perfectos. Suelen ser más desordenados, con detalles irrelevantes, inconsistencias menores y una estructura menos pulida. El relato de Lázaro, en cambio, está construido como una pieza teatral magistral. Los diálogos en el relato están teológicamente cargados de una manera que resulta completamente artificial. Cada conversación está diseñada para transmitir enseñanzas doctrinales específicas sobre la resurrección y la vida eterna. ¿No te resulta sospechoso que todos los personajes hablen como teólogos sistemáticos en lugar de como personas comunes reaccionando a una situación extraordinaria? Tollus. La descripción de las emociones y reacciones está cuidadosamente construida para generar el máximo impacto emocional en el lector. El llanto de Jesús, la desesperación de las hermanas, el asombro de la multitud, todo está orquestado para manipular las emociones del lector y hacerlo más susceptible al mensaje teológico. ¿No reconoces aquí las técnicas clásicas de la ficción literaria? La crítica histórica moderna confirma a Spinoza. Los métodos de investigación histórica desarrollados en los últimos 2 siglos han confirmado brillantemente las intuiciones de Spinoza. La aplicación de la metodología histórico-crítica moderna al relato de Lázaro revela múltiples indicadores de construcción literaria posterior. Los anacronismos en el relato son particularmente reveladores. Elementos del texto corresponden más al contexto del siglo I tardío que a la época de Jesús. El tipo de teología desarrollada, el lenguaje empleado y las preocupaciones doctrinales reflejadas en el relato apuntan claramente a una composición posterior, no a un testimonio contemporáneo. ¿Sabías que los estudios sobre la tradición oral han demostrado cómo las historias tienden a amplificarse y dramatizarse con el paso del tiempo? Esto explica perfectamente por qué el milagro más espectacular aparece en el Evangelio más tardío. No es que Juan tuviera acceso a fuentes que los otros evangelistas desconocían, sino que para el tiempo en que escribió,
Las tradiciones orales habían evolucionado hasta incluir relatos cada vez más elaborados y milagrosos. La ausencia total de este relato en las fuentes más tempranas, combinada con su aparición súbita en una fuente tardía, sigue exactamente el patrón que esperaríamos de una leyenda desarrollada gradualmente, no de un evento histórico documentado desde el principio. Mira las alternativas racionales que Spinoza propone. Spinoza no se limitó a demoler las creencias supersticiosas, sino que propuso una alternativa racional y liberadora. En lugar de buscar lo divino en violaciones imposibles de las leyes naturales, nos invita a encontrar la verdadera espiritualidad en la comprensión racional del orden natural. No es más majestuoso y digno concebir a Dios como el orden perfecto e inmutable que gobierna todo el universo, que como un mago que ocasionalmente suspende sus propias leyes para impresionar a un puñado de espectadores. Spinoza argumenta que la verdadera religión consiste en conocer y amar este orden natural, no en creer en fábulas supersticiosas. La interpretación alegórica del relato nos permite extraer su valor moral y espiritual sin necesidad de aceptar su imposible literalidad. La historia de Lázaro puede ser vista como una poderosa metáfora sobre la transformación espiritual, el despertar de la conciencia, o la superación de la muerte simbólica del alma. ¿No es esta una interpretación más rica y significativa que insistir en su imposible literalidad histórica? Spinoza elogia a cualquiera que busque las verdaderas causas de los milagros y se esfuerza por entender los fenómenos naturales como un ser inteligente. Esta búsqueda de las causas naturales no disminuye nuestra capacidad de asombro, la aumenta. Comprender cómo funciona realmente el universo es infinitamente más maravilloso que atribuir los fenómenos a intervenciones sobrenaturales arbitrarias. El camino hacia la liberación intelectual. Al comprender la verdadera naturaleza de relatos como el de la resurrección de Lázaro, nos liberamos del miedo y la ignorancia que han sido utilizados durante milenios para controlar a las masas. ¿Te das cuenta de que el poder de las instituciones religiosas depende en gran medida de mantener a las personas en un estado de dependencia intelectual y emocional? Spinoza nos muestra que podemos ser profundamente espirituales sin ser crédulos, que podemos amar lo divino sin renunciar a la razón, y que podemos encontrar significado y propósito en la vida sin necesidad de creer en fábulas imposibles. ¿No es esto más liberador que vivir en constante tensión entre lo que sabemos que es cierto y lo que se nos dice que debemos creer? La crítica racional de los milagros no es un ataque a la espiritualidad genuina, sino una defensa de ella contra las deformaciones supersticiosas. Al liberarnos de las falsas creencias, abrimos espacio para una comprensión más profunda y auténtica de nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Spinoza nos enseña que la verdadera felicidad no viene de esperar intervenciones milagrosas externas, sino de comprender nuestro lugar en el orden natural y vivir en armonía con él. ¿No es esta una sabiduría mucho más práctica y liberadora que la dependencia de supuestos milagros que nunca llegan? La verdad que libera. Después de este análisis exhaustivo, la conclusión es ineludible. La resurrección de Lázaro no fue un evento histórico, sino una construcción teológica magistral, diseñada para servir propósitos doctrinales y políticos específicos. El silencio de los evangelios sinópticos, las contradicciones internas del relato, la ausencia de fuentes independientes y la imposibilidad filosófica de los milagros según Spinoza, convergen en una verdad que ya no puede ser negada. Pero esta revelación no debe causar desesperación, sino liberación. Al despojarnos de las ilusiones supersticiosas, abrimos nuestras mentes a una comprensión más rica y auténtica de la realidad. Spinoza nos muestra que la verdadera divinidad no se encuentra en la violación de las leyes naturales, sino en su comprensión racional. No es tiempo de que la humanidad madure intelectualmente y abandone las muletas de la superstición. No merecemos una espiritualidad basada en la verdad, la razón y el conocimiento, en lugar de en el miedo, la ignorancia y la credulidad. La resurrección de Lázaro nunca ocurrió, pero esto no nos hace más pobres espiritualmente. Por el contrario, nos hace más ricos en sabiduría, más libres en pensamiento
y más capaces de encontrar lo verdaderamente sagrado en el orden majestuoso e inmutable de la naturaleza que Spinoza nos reveló. La verdad, como demostró Spinoza, no teme a la investigación crítica. Por el contrario, se fortalece con ella. Al aceptar esta verdad sobre la resurrección de Lázaro, no perdemos espiritualidad. La redefinimos en términos racionales y naturales. No perdemos a Dios. Lo encontramos en su verdadera morada, el orden perfecto e inmutable del cosmos. La farsa ha sido expuesta, la verdad oculta, revelada. Ahora depende de cada uno de nosotros elegir entre la superstición cómoda y la verdad liberadora. Spinoza nos mostró el camino. Solo falta tener el valor de recorrerlo. ¿Y si el milagro más impactante del cristianismo nunca ocurrió realmente? Hoy vamos a desenmascarar una de las construcciones teológicas más audaces de la historia humana. La resurrección de Lázaro, ese evento que supuestamente cambió el curso de la humanidad, no fue más que una elaborada ficción diseñada para consolidar el poder de la iglesia naciente. Y quien nos revela esta verdad demoledora es nada menos que Baruch Spinoza, el filósofo que revolucionó nuestra comprensión de la realidad. Antes de continuar, si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des me gusta a este contenido. Este simple gesto ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a esta información crucial, que durante siglos ha sido ocultada por las instituciones religiosas. El silencio, ensordecedor, que delata la mentira. Imagínate por un momento que presencias el evento más espectacular jamás registrado en la historia de la humanidad. Un hombre que ha estado muerto durante 4 días regresa a la vida por el simple llamado de otro hombre. ¿Cómo reaccionarías? ¿Lo olvidarías? ¿Sería posible que algo así pasara desapercibido para los cronistas de la época? Aquí comienza el primer problema devastador de la narrativa oficial. La resurrección de Lázaro aparece únicamente en el Evangelio de Juan, escrito aproximadamente 70 años después de los supuestos eventos. Mateo, el recaudador de impuestos que siguió a Jesús, no menciona absolutamente nada. Marcos, discípulo directo de Pedro, guarda un silencio total. Lucas, el médico meticuloso que se jactaba de investigar con diligencia todas las cosas desde el principio, jamás escribió una sola palabra sobre este supuesto milagro, que habría eclipsado cualquier otro evento de la época. ¿No te parece extraño que 3 evangelistas hubieran olvidado mencionar el milagro más impresionante de todos los tiempos? La lógica más elemental nos dice que si realmente hubiera ocurrido algo tan extraordinario, sería imposible que los primeros cronistas lo omitieran. Esta omisión no es casual, es reveladora. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras ahora? Me encanta saber que esta información está llegando a personas de todo el mundo, rompiendo las barreras geográficas que durante siglos limitaron el acceso al conocimiento crítico. La revolución filosófica de Spinoza. Baruch Spinoza no era simplemente un filósofo más del siglo XVII. Era un hombre que se atrevió a desafiar los dogmas más sagrados de su época, pagando el precio más alto, la excomunión de su propia comunidad judía de Ámsterdam. Pero su valentía intelectual nos legó una de las críticas más demoledoras jamás formuladas contra la creencia en milagros. Para Spinoza, Dios no es una entidad separada de la naturaleza que puede intervenir a voluntad violando sus propias leyes. Su famosa fórmula Deus sive natura, Dios, o la naturaleza, revoluciona completamente nuestra comprensión de lo divino. Si Dios es idéntico a la naturaleza, entonces es imposible que viole las leyes naturales sin contradecirse a sí mismo. Spinoza declara categóricamente: nada sucede en la naturaleza en contravención a sus leyes universales. No, todo concuerda con ellas y las sigue, porque ella mantiene un orden fijo e inmutable. Esta afirmación no es solo filosófica, es demoledora para cualquier relato que pretenda presentar intervenciones sobrenaturales como hechos históricos. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si las leyes naturales son inmutables, entonces la resurrección de Lázaro es una imposibilidad lógica, no un hecho histórico. Pero profundicemos más en las contradicciones internas del relato. Las contradicciones, que revelan la ficción. El relato de la resurrección de Lázaro está plagado de inconsistencias que solo pueden explicarse si entendemos su verdadera naturaleza, una construcción teológica posterior, no un testimonio histórico.
Analicemos la cronología del relato con ojos críticos. Según Juan, Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, pero inexplicablemente decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿Qué sentido tiene esta demora si realmente tenía el poder de sanar a su supuesto amigo querido? La explicación que ofrece el texto es que esperó para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, lo que revela inmediatamente el propósito teológico, no histórico, del relato. Esta demora calculada no tiene sentido desde una perspectiva humana normal, pero tiene perfecto sentido desde una perspectiva de construcción narrativa. El autor necesitaba que Lázaro estuviera indudablemente muerto para maximizar el impacto teológico del supuesto milagro. Pero hay más. Cuando Jesús finalmente decide ir a Betania, los discípulos muestran temor de regresar a Judea, porque hace poco los judíos procuraban apedrearte. ¿No es contradictorio que teman por la seguridad de alguien que supuestamente puede resucitar a los muertos? Si realmente creían en sus poderes milagrosos, ¿por qué el miedo? La construcción teatral del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es una biografía histórica, es una obra de teatro teológica magistralmente orquestada. Cada escena, cada diálogo, cada detalle está meticulosamente construido para transmitir una enseñanza doctrinal específica, no para documentar eventos históricos. Observa la estructura dramática perfecta del relato de Lázaro. Tensión creciente con la enfermedad. Demora calculada para aumentar el suspense. Llegada dramática de Jesús. El encuentro emotivo con las hermanas. Las lágrimas calculadas. El momento climático en la tumba. Y finalmente, el desenlace espectacular. Esta es la estructura de una obra literaria, no de un testimonio histórico. El autor del Evangelio de Juan utiliza el nombre Lázaro con plena conciencia de su simbolismo. En hebreo, Eleazar significa Dios ayuda, un nombre que encaja perfectamente con el propósito teológico del relato. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para reforzar el mensaje doctrinal. Los 4 días de muerte tampoco son casuales. En la tradición judía de la época, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Al especificar 4 días, el autor quería eliminar cualquier posibilidad de que Lázaro estuviera simplemente inconsciente o en coma. Era una forma de anticipar las objeciones racionales y reforzar la imposibilidad natural del evento. ¿Has compartido este contenido con algún amigo que necesite conocer esta realidad? La verdad histórica es demasiado importante para mantenerse en secreto. Cuando compartimos conocimiento crítico, estamos liberando a otros de siglos de manipulación intelectual. El propósito político del mito. La resurrección de Lázaro no fue solo una construcción teológica. Fue una herramienta política brillantemente diseñada. El relato culmina con los fariseos y sumos sacerdotes reuniéndose para discutir qué hacer con Jesús, precisamente porque este supuesto milagro había causado que muchos crean en él. ¿No es conveniente que el milagro más espectacular de todos fuera también el catalizador perfecto para justificar la posterior crucifixión? El autor del Evangelio de Juan necesitaba una razón poderosa para explicar por qué las autoridades religiosas decidieron eliminar a Jesús, y la resurrección de Lázaro funcionaba perfectamente como ese catalizador narrativo. Caifás declara proféticamente: «Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esta declaración conecta directamente el supuesto milagro de Lázaro con la justificación teológica de la crucifixión. Todo encaja demasiado perfectamente para ser coincidencia histórica. Spinoza entendía perfectamente cómo funcionan estos mecanismos de control social. Los relatos de milagros, según él, tienen como función principal impresionar a las masas ignorantes y reforzar la obediencia a las instituciones religiosas. No buscan la verdad histórica, sino el control social y político. La ausencia de testigos independientes. Si la resurrección de Lázaro hubiera ocurrido realmente, habríamos encontrado rastros de este evento en fuentes históricas independientes. Un hombre regresando de la muerte después de 4 días no habría pasado desapercibido para los cronistas romanos o judíos de la época. Flavio Josefo, el historiador judío más meticuloso del siglo I, que escribió extensamente sobre figuras religiosas menores de su época,
no menciona absolutamente nada sobre este evento que supuestamente conmocionó a toda Jerusalén. Plinio el Joven, Tácito, Suetonio. Ninguno de los historiadores contemporáneos registra algo tan extraordinario. ¿Cómo es posible que un evento de tal magnitud hubiera sido ignorado por todos los cronistas independientes de la época? La explicación más lógica es que nunca ocurrió. Los únicos que hablan de él son las fuentes cristianas posteriores, interesadas en establecer una doctrina específica. Incluso dentro del propio cristianismo primitivo, la ausencia del relato en las fuentes más tempranas es devastadora. Los 3 evangelios sinópticos, más cercanos temporalmente a los supuestos eventos, no conocían esta historia. Solo aparece en Juan, 70 años después, cuando ya no quedaban testigos directos que pudieran contradecir la narrativa. Los elementos literarios, que delatan la ficción. El análisis literario del relato de Lázaro revela técnicas narrativas sofisticadas que son características de la ficción elaborada, no del testimonio histórico espontáneo. Los diálogos están teológicamente sobrecargados. Cada conversación está diseñada para transmitir enseñanzas doctrinales específicas sobre la resurrección y la vida eterna. Marta declara: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». A lo que Jesús responde: «Yo soy la resurrección y la vida». Este no es un diálogo natural entre personas en crisis, sino una exposición teológica cuidadosamente construida. La descripción de las emociones también está calculada para generar el máximo impacto emocional. Jesús lloró. Es la frase más corta del Nuevo Testamento, pero está estratégicamente colocada para humanizar al personaje en el momento más dramático. Estas son técnicas literarias refinadas, no testimonios históricos ingenuos. La construcción del ambiente emocional es otro indicador de ficción literaria. La descripción de las hermanas llorando, los judíos consolándolas, el ambiente de duelo, todo está elaborado para crear la atmósfera perfecta para el clímax milagroso. Un testigo histórico habría sido menos sistemático en la construcción de la tensión dramática. La evolución de la tradición oral. Los estudios modernos sobre la transmisión de tradiciones orales nos enseñan algo fundamental. Las historias tienden a amplificarse y dramatizarse con el paso del tiempo. Lo que comienza como un evento menor puede convertirse, después de décadas de transmisión oral, en un relato espectacular. Es altamente probable que existiera una tradición primitiva sobre Jesús sanando o incluso despertando a alguien llamado Lázaro. Pero entre esa posible tradición original y el relato elaborado que encontramos en Juan, hay 70 años de transmisión, embellecimiento y construcción teológica. El proceso es predecible. Una sanación se convierte en una resurrección. Un día se convierte en 4 días. Una recuperación privada se convierte en un evento público. Y un episodio menor se convierte en el catalizador de la crucifixión. Este es el patrón típico de la mitologización histórica, la crítica moderna y los anacronismos. Los historiadores y exégetas modernos han identificado numerosos anacronismos en el relato de Lázaro que revelan su composición tardía. Elementos del texto corresponden más al contexto del cristianismo del siglo I tardío que a la Palestina de los años 30. La cristología elevada presente en todo el episodio. Jesús presentado como la resurrección y la vida, corresponde a desarrollos teológicos posteriores, no a las concepciones más primitivas sobre Jesús. Este tipo de afirmaciones dogmáticas habrían sido impensables en el judaísmo palestino del siglo I. La metodología histórico-crítica moderna ha establecido criterios rigurosos para evaluar la historicidad de los relatos antiguos: testimonio múltiple independiente, plausibilidad contextual, criterio de desemejanza y coherencia interna. La resurrección de Lázaro falla dramáticamente en todos estos criterios. Spinoza y la liberación de la superstición. Spinoza no atacaba la religión por malicia, sino por amor a la verdad y a la liberación humana. Entendía que la creencia en milagros mantiene a las personas en un estado de dependencia intelectual que impide su desarrollo pleno como seres racionales. Cualquiera que busque las verdaderas causas de los milagros y se esfuerza por entender los fenómenos naturales como un ser inteligente, está en el camino correcto hacia la ilustración.
Spinoza nos invita a abandonar las explicaciones sobrenaturales y buscar la comprensión racional de los fenómenos. La verdadera espiritualidad, según Spinoza, no se encuentra en la creencia en violaciones de las leyes naturales, sino en la comprensión racional de esas leyes y en nuestra participación consciente en el orden necesario de la naturaleza. Dios no está más allá de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma. Al liberarnos de la creencia en milagros, no perdemos la espiritualidad, sino que la redefinimos en términos más elevados y racionales. En lugar de esperar intervenciones sobrenaturales, aprendemos a encontrar lo divino en el orden natural del universo y en nuestra capacidad racional para comprenderlo. La función del control social. Los relatos de milagros han funcionado históricamente como mecanismos de control social. Mantienen a las masas en un estado de asombro y dependencia, que facilita la obediencia a las autoridades religiosas. Este no es un efecto secundario accidental, sino el propósito principal de estas narrativas. Spinoza entendía que las instituciones religiosas utilizan el miedo y la superstición para mantener su poder. Los milagros sirven para validar la autoridad de los líderes religiosos y desalentar el pensamiento crítico independiente. Si Dios puede suspender las leyes naturales a voluntad, entonces solo los intermediarios autorizados pueden interpretar sus designios. La resurrección de Lázaro cumple perfectamente esta función. Establece la autoridad divina absoluta de Jesús. Justifica la posterior estructura eclesiástica que se desarrollaría en su nombre y desalienta cualquier cuestionamiento racional de la doctrina oficial. Las alternativas racionales. ¿Qué alternativas tenemos una vez que reconocemos la naturaleza ficticia del relato de Lázaro? Spinoza nos ofrece una perspectiva liberadora. Podemos mantener el valor moral y espiritual de los textos sin necesidad de creer en su literalidad histórica. El relato de Lázaro puede funcionar como una poderosa alegoría sobre la transformación espiritual, la superación de la muerte moral o intelectual, y el poder de la verdad para resucitar a quienes estaban sumidos en la ignorancia. Esta interpretación es infinitamente más rica y sofisticada que la lectura literal y primitiva. También podemos apreciar el genio literario del autor del Evangelio de Juan, sin necesidad de confundir ficción elaborada con historia factual. Reconocer la naturaleza literaria del texto no disminuye su valor cultural o su impacto histórico, sino que nos permite apreciarlo en sus verdaderas dimensiones. El contexto cultural del siglo I. Para entender completamente por qué se creó el relato de Lázaro, debemos situarnos en el contexto del judaísmo del siglo I tardío. Las comunidades cristianas primitivas necesitaban legitimarse frente al judaísmo mainstream y establecer la superioridad de su Mesías sobre otras figuras religiosas de la época. Los relatos de resurrección eran moneda común en el mundo helenístico. Desde Dioniso hasta Adonis, desde Osiris hasta Mitra, las religiones mediterráneas estaban llenas de dioses que morían y resucitaban. El cristianismo primitivo necesitaba competir en este mercado religioso, y los milagros espectaculares eran herramientas esenciales de marketing teológico. La resurrección de Lázaro servía múltiples propósitos. Prefiguraba la propia resurrección de Jesús. Establecía su superioridad sobre los profetas judíos tradicionales y proporcionaba una justificación narrativa para la hostilidad de las autoridades religiosas judías. La verdad liberadora. Al final de este análisis exhaustivo, llegamos a una conclusión ineludible. La resurrección de Lázaro nunca ocurrió como evento histórico. Fue una construcción teológica posterior, diseñada para servir propósitos doctrinales y políticos específicos. Pero reconocer esta verdad no debería llevarnos al cinismo o la desesperación. Por el contrario, nos libera de la superstición y nos abre las puertas a una comprensión más madura y sofisticada de la espiritualidad humana. Como enseñaba Spinoza, la verdad no teme a la investigación crítica. Por el contrario, se fortalece con ella. La farsa ha sido expuesta. Las contradicciones han sido reveladas. Los mecanismos de construcción teológica han sido desenmascarados. Ahora depende de cada uno de nosotros elegir entre la superstición cómoda y la verdad liberadora. Spinoza nos legó el valor intelectual necesario para enfrentar estas verdades incómodas. Su filosofía nos enseña que la verdadera grandeza humana no consiste en creer en imposibilidades,
sino en comprender racionalmente el orden natural del universo y encontrar en esa comprensión la verdadera fuente de asombro y espiritualidad. La resurrección de Lázaro puede seguir siendo un relato poderoso y conmovedor, pero ahora sabemos lo que realmente es: una obra maestra de la construcción narrativa teológica, no un hecho histórico. Y esa verdad, lejos de empobrecernos, nos enriquece con la dignidad del conocimiento racional y la libertad del pensamiento crítico. La humanidad ha creído durante más de 2000 años en uno de los relatos más espectaculares del cristianismo: la resurrección de Lázaro. Pero ¿qué pasaría si todo hubiera sido una construcción magistralmente orquestada? ¿Y si el milagro más impresionante jamás atribuido a Jesús nunca ocurrió realmente? Hoy vamos a explorar la verdad detrás de esta narrativa que ha cautivado a millones, desde la perspectiva del filósofo más radical de su época, Baruch Spinoza. Este pulidor de lentes holandés no solo revolucionó la filosofía occidental, sino que también nos dejó las herramientas intelectuales para desenmascarar una de las construcciones teológicas más sofisticadas de la historia. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca el botón de me gusta ahora mismo. Este pequeño gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta información vital. Cada interacción cuenta para romper las barreras algorítmicas que intentan silenciar estos análisis críticos. Pero antes de adentrarnos en esta investigación demoledora, necesito conocer a mi audiencia. Dime en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo y a qué hora llegaste a este video? Esta información me ayuda a entender mejor cómo se está difundiendo este mensaje de liberación intelectual alrededor del mundo. El silencio más revelador de toda la historia cristiana no se encuentra en lo que se dijo, sino en lo que no se dijo. Imagina por un momento que eres testigo del evento más extraordinario jamás registrado en la historia humana. Un hombre que ha estado muerto durante 4 días, con su cuerpo ya en proceso de descomposición, súbitamente regresa a la vida ante una multitud. ¿Podrías olvidar algo así? ¿Podrías simplemente omitir mencionarlo si fueras a escribir la biografía de quien realizó semejante prodigio? Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre con los evangelios sinópticos. Mateo, quien supuestamente fue uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesús, nunca menciona este evento. Marcos, considerado por muchos académicos como la fuente más temprana y confiable, guarda un silencio absoluto sobre la resurrección de Lázaro. Lucas, el médico meticuloso que afirma haber investigado cuidadosamente todos los eventos desde el principio, no dedica ni una sola línea a este supuesto milagro. ¿Cómo es posible tal omisión? Si realmente hubiera ocurrido la resurrección de un hombre muerto durante 4 días, este evento habría sido imposible de ignorar, imposible de olvidar, imposible de omitir. Habría sido el clímax absoluto del ministerio de Jesús, el evento que habría sellado definitivamente su reputación como el Mesías esperado. La única explicación lógica para este silencio ensordecedor es que el evento nunca ocurrió. No existe otra hipótesis que pueda reconciliar satisfactoriamente esta ausencia flagrante en las fuentes más tempranas del cristianismo. Únicamente Juan, escribiendo aproximadamente 70 años después de los supuestos eventos, decide revelar al mundo este prodigio que supuestamente cambió el curso de la historia. Esta cronología tardía no es un detalle menor. Es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de este relato. ¿Por qué esperó tanto Juan para revelar este evento crucial? ¿Por qué ninguno de los evangelistas anteriores, más cercanos cronológicamente a los eventos, consideró importante mencionarlo? La respuesta es devastadoramente simple, porque el Evangelio de Juan no es una biografía histórica, sino una obra de teología dramatizada, una construcción literaria sofisticada diseñada para transmitir conceptos doctrinales específicos sobre la naturaleza divina de Cristo. El autor del cuarto evangelio no estaba documentando eventos históricos. Estaba creando una narrativa teológica poderosa, estructurada en 7 signos milagrosos que culminan precisamente con la resurrección de Lázaro. Cada elemento del relato está meticulosamente diseñado para maximizar el impacto doctrinal y emocional, no para preservar la precisión histórica. Para entender verdaderamente por qué la resurrección de Lázaro es una imposibilidad absoluta, debemos adentrarnos en la mente del filósofo más radical de la era moderna, Baruch Spinoza.
Este pensador revolucionario no solo desafió las creencias religiosas de su época, sino que construyó un sistema filosófico que hace imposible la existencia de milagros. La piedra angular de la filosofía espinociana es su concepto revolucionario de Deus sive natura. Dios es la naturaleza. Esta no es simplemente una metáfora poética, es una afirmación ontológica fundamental que transforma completamente nuestra comprensión de lo divino y lo natural. Para Spinoza, no existe una división entre el reino natural y el reino sobrenatural. No hay un Dios trascendente que pueda intervenir desde afuera en el orden natural, porque Dios es el orden natural. La naturaleza no es la creación de Dios. La naturaleza es Dios, manifestándose a través de leyes eternas e inmutables. Esta concepción elimina de raíz la posibilidad de cualquier intervención milagrosa. Si Deus sive natura, entonces las leyes naturales no son decretos arbitrarios que pueden ser suspendidos a voluntad divina, sino expresiones necesarias de la esencia misma de Dios. Violar estas leyes sería equivalente a que Dios se contradiga a sí mismo, lo cual es lógicamente imposible. Spinoza es categórico en su rechazo de los milagros. Nada sucede en la naturaleza en contravención a sus leyes universales. No, todo concuerda con ellas y las sigue, porque ella mantiene un orden fijo e inmutable. Esta declaración no es simplemente una opinión filosófica, es una consecuencia lógica inevitable de su sistema metafísico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los supuestos milagros siempre ocurren en contextos donde la verificación científica es imposible? ¿Por qué nunca ocurren en laboratorios, bajo condiciones controladas, ante comisiones de científicos independientes? La respuesta espinociana es clara, porque los milagros son manifestaciones de nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas naturales, no evidencias de intervención sobrenatural. Cuando no comprendemos las causas naturales de un fenómeno, tendemos a atribuirlo a fuerzas sobrenaturales. Pero según Spinoza, esta tendencia es precisamente lo que nos mantiene en las cadenas de la superstición y la ignorancia. El verdadero camino hacia la sabiduría consiste en buscar siempre las causas naturales, por más complejas o desconocidas que puedan ser. La construcción del relato de Lázaro revela todas las características de una obra de ficción teológica magistralmente elaborada. Cada detalle, cada diálogo, cada elemento narrativo está cuidadosamente diseñado para maximizar el impacto doctrinal y emocional. Comencemos por analizar la estructura dramática del relato. El autor construye una tensión narrativa perfecta. Lázaro está enfermo. Las hermanas envían un mensaje urgente a Jesús, pero inexplicablemente, Jesús retrasa su partida durante 2 días completos. Esta demora deliberada no tiene sentido desde una perspectiva histórica real, pero es absolutamente funcional desde una perspectiva literaria. ¿Por qué un amigo querido retrasaría intencionalmente su llegada, cuando sabe que su presencia podría salvar una vida? Esta contradicción es imposible de resolver si tratamos el relato como historia factual, pero se vuelve perfectamente comprensible cuando lo reconocemos como construcción literaria. El autor necesita que Lázaro esté definitivamente muerto, no simplemente enfermo, para que la resurrección tenga el máximo impacto teológico. Los 4 días de muerte no son un detalle cronológico casual, sino un elemento simbólico cargado de significado. En la tradición judía de la época, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Al especificar 4 días, el autor está eliminando cualquier posibilidad de que Lázaro simplemente hubiera estado en coma o inconsciencia. La descomposición corporal ya habría comenzado, haciendo la resurrección aún más impresionante y teológicamente significativa. El nombre mismo Lázaro no es una elección aleatoria, deriva del hebreo Eliezer, que significa Dios ayuda. Este simbolismo onomástico refuerza el mensaje teológico del relato. Dios, a través de Jesús, ayuda incluso en la situación más desesperada, la muerte misma. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si este evento realmente ocurrió y fue tan público como se describe, ¿dónde están los testimonios independientes? ¿Dónde están las referencias en fuentes históricas no cristianas? El historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de estos eventos
y meticuloso documentador de acontecimientos extraordinarios en Judea, no menciona absolutamente nada sobre la resurrección de Lázaro. Esto es particularmente significativo porque Josefo sí menciona a Jesús en sus escritos, aunque brevemente. Si realmente hubiera ocurrido un evento tan espectacular como la resurrección de un hombre muerto durante 4 días, especialmente en un área tan pequeña como Betania, cerca de Jerusalén, sería imposible que pasara desapercibido para los cronistas de la época. La ausencia total de corroboración independiente es un indicador devastador de la naturaleza ficticia del relato. En contraste, eventos históricos reales de menor magnitud de la misma época sí están documentados por múltiples fuentes independientes. Ahora, antes de continuar con este análisis demoledor, quiero pedirte un favor personal. Si esta información te está resultando valiosa, si sientes que estás descubriendo verdades que habían permanecido ocultas, comparte este video con al menos un amigo o familiar. Es crucial que más personas tengan acceso a este tipo de análisis crítico. La ignorancia se perpetúa cuando la información permanece en círculos cerrados, pero la verdad se propaga cuando tenemos el valor de compartirla. El análisis de las contradicciones internas del relato revela aún más indicadores de su naturaleza ficticia. La reacción de los discípulos cuando Jesús anuncia su intención de regresar a Judea es particularmente reveladora. Tomás dice, «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Esta respuesta sugiere un temor genuino por la seguridad del grupo. Pero ¿cómo conciliar este miedo con la supuesta confianza en los poderes milagrosos de Jesús? Si realmente creían que Jesús podía resucitar a los muertos, ¿por qué temerían por sus propias vidas? Esta contradicción psicológica es irreconciliable desde una perspectiva histórica, pero perfectamente funcional desde una perspectiva literaria, donde sirve para crear tensión dramática. La conversación entre Jesús y Marta también revela elementos de construcción teológica deliberada. Cuando Marta dice, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», está articulando exactamente la tensión teológica que el autor quiere explorar. La relación entre la presencia divina y la muerte humana. La respuesta de Jesús, «Tu hermano resucitará», seguida por el malentendido deliberado de Marta sobre la resurrección escatológica versus la resurrección inmediata, es demasiado perfecta teatralmente. Es el tipo de diálogo que funciona brillantemente en una obra de teatro teológica, pero que resulta artificioso cuando se examina como conversación histórica real. La famosa declaración de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida», no surge naturalmente de la conversación, sino que es insertada de manera abrupta para transmitir una enseñanza doctrinal específica. Este tipo de inserción teológica es característica de la construcción literaria, no del diálogo espontáneo. El momento más dramático del relato, cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro, también presenta inconsistencias irreconciliables. Si Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, como el texto sugiere claramente, ¿por qué llorar? Esta contradicción emocional solo tiene sentido si reconocemos que el autor está construyendo una escena para maximizar el impacto emocional en los lectores, no documentando un evento histórico real. La descripción del milagro mismo está cargada de elementos teatrales. La piedra que debe ser removida, la preocupación de Marta por el olor de la descomposición, la oración pública de Jesús dirigida claramente al público presente más que al Padre Celestial. Todos estos son elementos de construcción dramática. Especialmente reveladora es la oración de Jesús. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Esta declaración es extraordinariamente artificial. ¿Qué tipo de oración genuina incluye una explicación de por qué se está orando en voz alta? Es exactamente el tipo de recurso literario que un autor usaría para clarificar las motivaciones de su personaje. El grito, «Lázaro, ven fuera», es dramáticamente perfecto, pero históricamente sospechoso. En los relatos de otros milagros de resurrección en los evangelios, como la hija de Jairo o el joven de Naín, no encontramos este tipo de teatralidad. La diferencia sugiere una escalada en la construcción narrativa, una amplificación dramática que corresponde más a la ficción literaria que a la documentación histórica. La descripción de Lázaro saliendo de la tumba, atado de pies y manos con vendas,
Con el rostro cubierto por un sudario, es visualmente impactante pero físicamente problemática. ¿Cómo puede caminar alguien que tiene los pies atados? ¿Cómo puede ver por dónde va con el rostro completamente cubierto? Estos detalles funcionan perfectamente para crear una imagen poderosa y memorable, pero no resisten el análisis lógico. La función política del relato se vuelve evidente cuando examinamos sus consecuencias narrativas. Según el texto, este milagro fue el catalizador que llevó a las autoridades judías a planear definitivamente la muerte de Jesús. El sumo sacerdote Caifás declara: «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esta conexión causal entre la resurrección de Lázaro y la crucifixión de Jesús es demasiado conveniente narrativamente. Proporciona una justificación perfecta para la pasión. Las autoridades no están rechazando a Jesús por envidia o maldad, sino por miedo a las consecuencias políticas de sus supuestos milagros. Esta construcción exonera parcialmente a los líderes judíos, mientras simultáneamente establece la inevitabilidad divina de la crucifixión. El relato también funciona como prefiguración de la propia resurrección de Jesús. Lázaro sale de la tumba atado con vendas, simbolizando una resurrección que aún está limitada por la mortalidad, mientras que Jesús dejará las vendas en la tumba, simbolizando una resurrección trascendente. Este paralelismo simbólico es brillante literariamente, pero indica construcción teológica deliberada, no documentación histórica espontánea. La evolución de la tradición cristiana temprana nos proporciona pistas adicionales sobre la naturaleza tardía y ficticia del relato de Lázaro. En las fuentes cristianas más tempranas, como las cartas de Pablo, no encontramos ninguna referencia a resurrecciones milagrosas específicas realizadas por Jesús durante su ministerio terrenal. Pablo, escribiendo apenas décadas después de la muerte de Jesús, nunca menciona la resurrección de Lázaro como evidencia del poder divino de Cristo. Esto es particularmente significativo porque Pablo constantemente busca evidencias para respaldar sus argumentos teológicos sobre la resurrección. Si el caso de Lázaro hubiera sido conocido y aceptado como histórico, habría sido el ejemplo perfecto para sus argumentos. La ausencia del relato en las fuentes más tempranas, seguida por su aparición súbita y elaborada en el Evangelio más tardío, sigue exactamente el patrón que esperaríamos encontrar en una leyenda que se desarrolla y amplifica con el tiempo. Las tradiciones orales tienden a crecer, a volverse más dramáticas y más teológicamente significativas a medida que pasan por múltiples generaciones de narradores. El contexto histórico del siglo I también nos ayuda a entender por qué este tipo de relato habría resonado tan poderosamente en las comunidades cristianas tardías. El período posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, fue una época de crisis existencial para las comunidades judías y judeocristianas. La necesidad de esperanza, de evidencia de poder divino capaz de superar incluso la muerte, habría sido especialmente intensa. En este contexto de crisis y búsqueda de significado, un relato como la resurrección de Lázaro habría proporcionado exactamente el tipo de consolación y confirmación teológica que estas comunidades necesitaban. No es coincidencia que este relato aparezca precisamente en el Evangelio escrito después de la destrucción del templo, dirigido a comunidades que habían experimentado trauma y pérdida masivos. La metodología histórico-crítica moderna ha identificado numerosos indicadores adicionales de construcción literaria tardía en el relato de Lázaro. El lenguaje utilizado, las construcciones gramaticales, incluso los conceptos teológicos expresados, corresponden más al período del siglo I tardío que a la época histórica de Jesús. Los anacronismos son particularmente reveladores. La forma en que se describe el proceso de sepultura, las actitudes hacia la muerte y la resurrección, incluso los detalles geográficos, reflejan conocimientos y perspectivas que serían más típicos de las comunidades cristianas del siglo I tardío que de los eventos del año 30 de Cristo. El análisis lingüístico del texto griego también revela patrones estilísticos que son consistentes con construcción literaria consciente. El uso de recursos retóricos, la estructura dramática del diálogo, incluso el ritmo narrativo, sugieren un autor que está creando conscientemente una obra de impacto teológico y emocional, no simplemente documentando eventos recordados. Desde la perspectiva de la crítica de las fuentes,
El relato de Lázaro no muestra las características típicas de la tradición oral genuina. Los relatos que se basan en memoria histórica real tienden a ser más fragmentarios, menos pulidos dramáticamente, y muestran variaciones cuando son transmitidos por diferentes fuentes. El relato de Lázaro, en contraste, es narrativamente perfecto, dramáticamente coherente, y existe en una sola versión altamente elaborada. La función del relato dentro de la estructura más amplia del Evangelio de Juan también revela su naturaleza de construcción teológica. El Evangelio está organizado alrededor de 7 signos milagrosos, cada uno diseñado para revelar un aspecto específico de la identidad divina de Jesús. La resurrección de Lázaro es el séptimo y culminante signo, el que conduce directamente a la pasión. Esta estructura tan perfectamente organizada es característica de construcción literaria consciente, no de documentación histórica espontánea. Los eventos históricos reales rara vez se organizan tan cuidadosamente alrededor de patrones simbólicos y estructuras narrativas. El simbolismo numérico también es significativo. El número 7 tenía profundo significado teológico en la tradición judía, representando completitud y perfección divina. Que el Evangelio esté estructurado precisamente alrededor de 7 signos, culminando con la resurrección de Lázaro, indica construcción teológica deliberada, no coincidencia histórica. La forma en que el relato maneja el tiempo también es reveladora. Los detalles cronológicos son precisos cuando sirven al propósito narrativo, los 4 días de muerte, los 2 días de retraso, pero vagos o ausentes, cuando no son teológicamente significativos. Este patrón es típico de la construcción literaria, donde los detalles se incluyen o excluyen basándose en su función narrativa, no en su precisión histórica. El tratamiento de los personajes secundarios también sigue patrones literarios más que históricos. Marta y María son caracterizadas de manera que refleja perfectamente los temas teológicos del Evangelio. Marta representa la fe que busca entendimiento, mientras que María representa la devoción emocional. Estas caracterizaciones son demasiado perfectas temáticamente para ser coincidencias históricas. Incluso los detalles aparentemente menores están cargados de significado simbólico. La ubicación en Betania, cerca de Jerusalén, no es casual. Sitúa el evento en proximidad geográfica a los centros de poder religioso, maximizando las implicaciones políticas. La descripción de la multitud de judíos que vinieron a consolar a las hermanas establece la publicidad del evento, haciendo más dramática la subsecuente ausencia de corroboración histórica independiente. La respuesta de la multitud después del milagro también sigue patrones literarios típicos. Se dividen en 2 grupos, aquellos que creen y aquellos que van a reportar a los fariseos. Esta división binaria refleja exactamente la respuesta que el autor del Evangelio ve en su propia comunidad. Algunos aceptan el mensaje cristiano, otros lo rechazan. Es demasiado esquemático para ser descripción histórica real. El diálogo entre Jesús y sus discípulos antes del evento también revela construcción teológica. Cuando Jesús dice, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios», está articulando exactamente el mensaje teológico que el autor quiere transmitir, que incluso los eventos aparentemente trágicos pueden servir a propósitos divinos superiores. Esta declaración profética es problemática históricamente porque sugiere conocimiento previo del resultado, lo que elimina tanto la tensión dramática real como la autenticidad emocional. En un evento histórico genuino, Jesús habría estado respondiendo a una situación genuinamente incierta, no ejecutando un plan predeterminado. La construcción del suspenso narrativo también es demasiado perfecta. El mensaje inicial de las hermanas, el retraso deliberado de Jesús, la llegada justo después de la muerte, el encuentro secuencial con Marta y luego con María. Cada elemento está perfectamente sincronizado para maximizar el impacto dramático. Los eventos históricos reales rara vez se desarrollan con tal precisión teatral. La descripción de las emociones de Jesús presenta otra contradicción irreconciliable. El texto nos dice que Jesús se conmovió profundamente y lloró, pero también que sabía exactamente lo que iba a hacer. Esta combinación de conocimiento previo cierto y dolor emocional genuino es psicológicamente incoherente para un evento histórico real, pero perfectamente funcional para un relato diseñado
para generar máximo impacto emocional en los lectores. El momento de la resurrección misma está descrito con detalles que funcionan mejor simbólicamente que históricamente. La orden de quitar la piedra, seguida por la preocupación de Marta sobre el olor de la descomposición, seguida por la oración pública de Jesús, seguida por el grito de comando. Cada elemento está perfectamente orquestado para crear máxima tensión y liberación dramática. La respuesta inmediata de Lázaro también presenta problemas lógicos. Un hombre que ha estado muerto durante 4 días, que ha experimentado el inicio de la descomposición corporal, que ha estado atado con vendas funerarias, simplemente sale caminando de la tumba. No hay descripción de confusión, desorientación, debilidad física, o cualquiera de las condiciones que esperaríamos en tal situación extraordinaria. Esta ausencia de detalles realistas sugiere que el autor no está tratando de convencer a lectores escépticos de la veracidad literal del evento, sino de transmitir un mensaje simbólico sobre el poder de la fe y la esperanza de resurrección para todos los creyentes. La función del relato como legitimación de la autoridad cristiana temprana también se vuelve evidente cuando consideramos su impacto narrativo. Después de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esta conversión masiva inmediata proporciona validación externa del poder y autoridad de Jesús. Pero históricamente, sabemos que el cristianismo se expandió gradualmente y enfrentó resistencia significativa. La idea de conversiones masivas inmediatas después de milagros públicos espectaculares no corresponde al patrón histórico real de crecimiento del cristianismo primitivo. La reacción de las autoridades religiosas también es demasiado conveniente narrativamente. En lugar de investigar el evento, verificar su autenticidad o desafiarlo públicamente, inmediatamente proceden a planear el asesinato de Jesús. Esta respuesta unilateral sirve perfectamente a la narrativa cristiana sobre la persecución injusta, pero no refleja el tipo de respuesta compleja y matizada que esperaríamos de líderes religiosos genuinos enfrentando una afirmación tan extraordinaria. El elemento más revelador puede ser la ausencia total de seguimiento. Si Lázaro realmente hubiera sido resucitado de entre los muertos, habría sido la figura más famosa de su época. Habría sido buscado constantemente por multitudes deseosas de escuchar su testimonio sobre la experiencia de la muerte y la resurrección. Sin embargo, después de este relato, Lázaro prácticamente desaparece de la narrativa cristiana. Esta ausencia de consecuencias históricas posteriores es imposible de explicar si el evento realmente ocurrió, pero perfectamente comprensible si reconocemos el relato como construcción teológica. Una vez que ha servido su propósito narrativo como catalizador para la pasión, el personaje ya no es necesario para la historia. La tradición posterior de la Iglesia cristiana tampoco proporciona evidencia convincente de la historicidad del evento. Aunque se desarrollaron leyendas sobre la vida posterior de Lázaro, estas aparecen siglos después y muestran todas las características de elaboración legendaria tardía, no de preservación de memoria histórica genuina. Incluso los padres de la Iglesia más tempranos, cuando citan el relato de Lázaro, lo hacen principalmente por sus implicaciones teológicas, no como evidencia histórica. Su enfoque está en lo que el relato enseña sobre la naturaleza divina de Cristo y la esperanza de resurrección, no en su veracidad factual. Esta es precisamente la perspectiva que Spinoza nos invita a adoptar. Reconocer que los relatos religiosos pueden tener valor simbólico, moral y espiritual, sin necesidad de ser históricamente literales. De hecho, insistir en su literalidad histórica puede oscurecer su verdadero valor y significado. La alternativa espinociana no consiste en rechazar toda espiritualidad, sino en redefinirla en términos racionales y naturales. En lugar de buscar lo divino en violaciones imposibles de las leyes naturales, podemos encontrar lo sagrado en la comprensión cada vez más profunda de esas mismas leyes. La verdadera maravilla no está en la suspensión de la causalidad natural, sino en la comprensión de cómo esa causalidad opera con precisión matemática y belleza estética. El verdadero milagro no es la resurrección de los muertos, sino la vida misma, la emergencia de la conciencia, la capacidad de amar, la posibilidad de comprender nuestro lugar en el cosmos. Desde esta perspectiva,
La resurrección de Lázaro no pierde significado al ser reconocida como construcción simbólica. Por el contrario, adquiere un significado más profundo y duradero, como símbolo de la esperanza humana frente a la mortalidad, como expresión de la fe en la posibilidad de renovación y transformación, como testimonio del poder del amor para trascender incluso la separación más definitiva. La liberación intelectual que Spinoza nos ofrece no es la pérdida de lo sagrado, sino su redescubrimiento en términos que no requieren la suspensión de nuestra capacidad crítica. Podemos experimentar asombro, reverencia y trascendencia sin necesidad de creer en imposibilidades lógicas. El análisis crítico no es enemigo de la espiritualidad genuina, es su aliado más poderoso. Solo cuando nos liberamos de la superstición, podemos acceder a formas más auténticas y satisfactorias de experiencia espiritual. Solo cuando dejamos de buscar milagros en violaciones de la naturaleza, podemos comenzar a ver los verdaderos milagros que nos rodean constantemente. La resurrección de Lázaro, vista desde la perspectiva spinociana, se revela como una de las construcciones teológicas más sofisticadas de la historia humana. Su poder no reside en su supuesta veracidad histórica, sino en su capacidad para expresar verdades profundas sobre la condición humana, la naturaleza del amor y la esperanza de trascendencia. Al reconocer la verdadera naturaleza de este relato, no perdemos algo valioso, ganamos algo aún más precioso: la libertad intelectual para apreciar la belleza de la construcción humana de significado sin necesidad de autoengaño. Ganamos la capacidad de encontrar lo divino en lo natural, lo sagrado en lo racional, lo trascendente en lo inmanente. La farsa no está en el relato mismo, sino en la insistencia de que debe ser históricamente literal para tener valor. La verdad oculta no es que el milagro nunca ocurrió, sino que su verdadero milagro reside en su capacidad para inspirar, consolar y elevar el espíritu humano a través de los siglos, independientemente de su estatus histórico. Spinoza nos enseña que la verdad no teme a la investigación crítica, por el contrario, se fortalece con ella. La resurrección de Lázaro, sometida al análisis racional, emerge no como evento histórico fallido, sino como logro artístico y teológico de primer orden. Su verdadero poder trasciende las limitaciones de la historicidad factual para tocar dimensiones más profundas de la experiencia humana. Al final, la elección no es entre superstición cómoda y verdad árida, sino entre formas superficiales y profundas de comprender la riqueza de la tradición humana. Spinoza nos ofrece las herramientas para acceder a esta comprensión más profunda, donde la crítica racional y la experiencia espiritual no son antagonistas, sino compañeros en la búsqueda de una vida más plena y auténtica.